El senderismo como una actividad importante para liberar bloqueos y miedos es parte de la tesis de Sati Gutiérrez, maestra en estudios culturales del Colegio de la Frontera Norte, en esta conversación que le invitamos a ver. Está muy interesante. Bien, inicio esta conversación con Sati, Alina Sati Gutiérrez Arévalo. Ella es egresada de Sociología de la Universidad Autónoma de Baja California y es maestra en estudios culturales por el Colegio de la Frontera Norte. Su tesis la hace sobre un tema muy interesante, el senderismo como camino hacia el empoderamiento. Lo sintetizo, ya sé que tiene un nombre más largo, Sati, pero dime, ¿cómo fue que escogiste el tema? Me imagino que tú eres senderista. Sí. ¿Y qué encontraste? Me decías antes de iniciar esta conversación que son 16 entrevistas las que hiciste. A ver, cuéntanos, por favor, un tema muy interesante. Muchas gracias, buenos días. Bueno, practicando senderismo, eventualmente empecé a conocer un grupo de mujeres, siempre lo había practicado en grupos mixtos o entre amigos y amigas. Entonces, al momento de conocer un grupo femenil, empecé a identificar algunas características particulares de la experiencia de las mujeres que lo practican. Y una de ellas fue esta sensación que manifestaban de sentirse libres, de sentirse poderosas al momento de llegar a una cima de un cerro o al culminar un sendero muy largo. Entonces, eso fue llamativo porque es distinto de lo que yo había observado antes, después de muchos años de practicar sendero. Entonces, al empezar a indagar, al empezar a rascarle un poquito al tema, pensé que podía haber ahí un tema para explorar más, para investigar. La forma de investigarlo, ahí fue donde tuve que traducir como a términos académicos y utilicé el término de autonomía. No me fui por el término de empoderamiento, aunque lo tuve que explorar para poder llegar al término de autonomía, pero en realidad yo lo trabajé desde esta construcción de autonomía, traduciendo esta sensación de libertad y de sentirse poderosas que manifestaban las senderistas. Estas mujeres con las que tú hablaste, estas senderistas, digamos, traían una historia personal que a lo mejor no les hacía sentirse con esto que tú nos platicas, que al contarlo uno se identifica, piensa la emoción de llegar a un cerro, de recorrer un sendero, como tú dices, a veces muy largo. ¿Qué fue la emoción y cuál era la vivencia de estas personas con las que tú hablaste? Bueno, entre el grupo de senderistas hay una población muy variada. Están mujeres muy jóvenes, solteras, sin hijos, hay madres autónomas que están criando en solitario, hay madres casadas que trabajan en el hogar y trabajan fuera del hogar, hay mujeres que son madres pero están divorciadas y ya son mayores, entonces sus hijos ya volaron del nido, están las mujeres que son retiradas, que solamente son abuelas a ratos en su vida. Entonces, cada uno de esos grupos o subgrupos tiene una vivencia y una experiencia distinta al practicar senderismo. Donde yo ubiqué más esta persistencia de sensación de libertad y de empoderamiento fue entre mujeres de 35 a 55 años, madres, casadas, que realizaban trabajo remunerado, además del trabajo dentro del hogar. Ahí es donde, al parecer, tienen pues, el acceso a la doble jornada, no sé si el público esté familiarizado, tiene que ver con realizar trabajo fuera de casa y después dentro de casa, digamos a tiempo completo, ¿no? En ambos lugares. También con la llegada de la pandemia que inició en 2024 por COVID-19, surgió la triple jornada, que fue
el estar haciéndose cargo de la extensión educativa cuando las escuelas empezaron a tener clases en línea. Entonces, las madres, tutoras, se empezaron a dedicar no solamente a su trabajo remunerado, que a veces realizaron en línea también, o a veces no dejaron de salir, el trabajo del hogar y además teniendo que verificar que los hijos, las hijas hicieran sus tareas, que estuvieran pendientes de la clase en línea, de enviar los escanes, las fotografías de sus trabajos a los profesores, a las profesoras. Entonces, todo eso repercutió en un aumento de su trabajo día a día y también se le empezó a llamar triple jornada. Entonces, de por sí ya venían de una doble jornada con muchas horas de trabajo, poco descanso. Luego se le suma esto, varias de ellas tuvieron una necesidad de buscar algo que hacer fuera de ese encierro de la pandemia y sentirse un poco más libres, más sanas. Algunas tenían problemas de salud mental, algunas problemas de obesidad. Entonces, a veces por prescripción médica, ya sea de psicólogo, de psiquiatra o de médico, tuvieron que buscar esa actividad física. Ahorita que te estoy escuchando, dices tú, bueno, pues, actividad física, claro, estamos hablando de los tiempos del COVID, pero la diferencia aquí es que tú puedes tener una actividad física en un espacio cerrado y esto es al aire libre, ¿no? Entonces es una situación específica. Dime una cosa, maestra Sati, ¿es mayor el número de mujeres que se han incorporado al senderismo en los últimos tiempos? O sea, porque al principio incluso a veces se le relaciona con una actividad peligrosa, cuestiones así. ¿Qué nos puedes decir al respecto con lo que tú encontraste en tu investigación? Claro que sí. Bueno, definitivamente, si nos remontamos a la historia, sí ha sido la actividad al aire libre considerada peligrosa para las mujeres y por ende se considera un ámbito masculinizado, que principalmente son hombres quienes lo practican, quienes se vuelven líderes en esos ámbitos y cuando conforman grupos mixtos tienden a presionar o incluso a veces acosar a las mujeres que hacen parte de esos grupos. Entonces, desde los tiempos, estoy hablando 200, 100 años, en esos tiempos en los que se les prohibía explícitamente a las mujeres participar en clubes de excursionismo o de escalada o de ese tipo de actividades en la naturaleza, hasta más hacia el presente, donde ya se les permitía, pero de alguna forma son maltratadas o son acosadas, todo eso ha mantenido a mujeres alejadas y sobre todo desde la educación, desde niñas, a las mujeres se les empieza a imbuir un miedo a salir solas. Por lo general se les dice que vayan acompañadas de su hermano o de su papá o de su primo o que vayan en grupo. Entonces se les va fomentando esta idea de que dependencia. Se les cercena la Dame un segundo porque tenemos que hacer pausa y regresamos con la segunda parte de esta conversación.
Bueno, nos quedamos en esta parte muy interesante que decías tú de por qué decirle a la mujer que tiene que salir acompañada de un hombre, y luego en estos grupos de senderistas donde de alguna manera los hombres se imponían como líderes y había todas estas situaciones. Yo sí he visto, y déjame decirte que una persona que conozco me ha dicho que está en un grupo de puras mujeres senderistas, e incluso me dijo, ¿por qué no te incorporas en alguna de las recorridos? Y le dije, sí, pero me llamó la atención que me dijo que son puras mujeres. Entonces me estabas dando esta explicación que me parece muy interesante. Sí, además de esta educación para temer el espacio público o incluso el espacio en la naturaleza, en solitario o sin compañía masculina, también se considera, bueno, son prejuicios que prevalecen en nuestra sociedad sobre las pocas capacidades de las mujeres para orientarse o para resolver cuestiones prácticas, ¿no? Por ejemplo, cambiar una llanta o ubicarse no solamente en el sendero, sino también manejando sobre carretera. Ese tipo de cosas se considera que las mujeres no tenemos tanta capacidad. Digo, es una creencia popular, pero muy arraigada, que se suma a esta educación para no ser tan independiente, para siempre depender de un hombre para proteger o para guiar o para resolver situaciones prácticas. Entonces se van sumando poco a poco estos elementos y eso desalienta que las mujeres practiquen estas actividades en la naturaleza. Más recientemente, como hablaba en la pandemia, que hubo esta presión extra en los hogares porque tuvieron que estar todos los miembros de la familia encerradas en sus casas, con las mujeres con doble trabajo, con triple trabajo, empezaron a manifestar problemas de salud mental y físicas. La única opción era salir al sendero. Estaba prohibido reunirse en el exterior, estaba prohibido, no se podía, no se recomendaba, no se alentaba a salir y practicar ningún tipo de actividad en el exterior, pero el sendero era posible porque cada familia se podía mover en un solo vehículo, o la mujer sola se podía mover en un vehículo y llegar al sendero, que al estar al aire libre no corría tanto el riesgo del contagio, porque cada quien iba a una distancia prudente o incluso no iban precisamente juntas. Uh-huh. Entonces el senderismo se volvió una opción a nivel internacional, no nada más en México, pero también no nada más para grupos mixtos, sino que también empezaron a surgir grupos femeniles. En particular, el que yo conocí, con el que entré en conocimiento, tiene la premisa de que las mujeres empiecen a descubrir sus capacidades, empiecen a conocer de qué más pueden ser capaces de hacer, de que pueden lograr llegar a lugares que antes no habían imaginado, de que puedan convertirse en líderes de sus propias células sociales, uh-huh. digamos, su familia, sus amistades. Entonces, al buscar este encuentro de mujeres que podían salir al sendero en medio de un confinamiento por pandemia, y en esta característica, como decía, de solo práctica femenil, empezaron a ver como candaditos que se abrían. Se iban abriendo. Iba habiendo posibilidades de hacer cosas distintas. Como el mismo grupo que menciono lo tiene en sus premisas, ir descubriendo qué más, qué capacidades tengo. Y creo que en ese encuentro es donde muchas mujeres fueron sintiéndose bien. A veces tal vez no identificaban bien por qué. No sabían qué es lo que esta práctica y que este grupo femenil les está dando, pero se siente bien. Y poco a poco se van sintiendo más capaces y más libres. Yo creo que por eso de ahí puede venir una sugerencia, por ejemplo, la de su amistad, de invitarla a practicar en ese grupo de mujeres, uh-huh. porque tiene una serie de beneficios
que a lo mejor no pueden verbalizar y muchas otras sí lo pueden hacer en cuanto a cosas que no estaban en su vida y ahora están. Además de estar ganando salud al ejercitarse, estar respirando aire limpio. Y lo que esto representa también para la salud mental. En la salud mental, Santi, me da la impresión que pues es esto que rompe bloqueos, ¿no? Hablabas de la educación, lo que nos enseñan o lo que se nos impone, bueno, porque soy mujer, ¿no? Y lo que hablaste de los candados, ¿no? Que se van abriendo. Estas 16 vivencias que compartes en tu tesis, ¿te hicieron cambiar algo de lo que pensabas antes, ya, porque como senderista que eres, y después, qué sería en ese sentido el antes y el después de tu tesis? Bien. Bueno, yo llevé a cabo 16 entrevistas. Al final pude utilizar solamente 8 por los tiempos que representa realizar una maestría y el periodo que puedo dedicar al análisis de las entrevistas y del trabajo de campo y demás. Entonces me quedé con 8, sin embargo eran muy coincidentes, todas en general, con los hallazgos. Para mí el descubrimiento más importante es el bien que les hace encontrarse con pares, el estar conviviendo y forjando objetivos en común entre ellas. Porque en esos espacios, según estudios previos, que hay varios en diferentes países, no tanto en Latinoamérica, en este tipo de espacios las mujeres se sienten mucho más a la par. No sienten que alguien las está presionando, no sienten que alguien les está diciendo cómo hacer las cosas y que lo que están haciendo está mal, digamos una crítica o una competencia. Entonces se sienten en condiciones como más de horizontalidad y eso les permite soltar más todo, el probar cosas nuevas, les permite aventurarse por caminos que antes ni se lo hubieran imaginado. Eso sucedió mucho en los testimonios, que me dijeran, es que no me lo hubiera imaginado, nunca. No hubiera pensado que yo podría caminar 10 kilómetros, ahora camino 30. Nunca me hubiera imaginado que iba a subir a una montaña más allá de los 3.000 metros, ya subí una de 4.400, cosas por el estilo. Entonces, me parece que uno de los hallazgos importantes es cómo esa comunidad que se forma entre ellas, que es más horizontal y de apoyo mutuo, les hace fluir. Creo que tenemos que hacer pausa. Qué interesante. Ahorita regresando te quiero preguntar algo, pero bueno, hagamos una pausa, regresamos con nuestra invitada de hoy aquí en Diálogos desde la Frontera.
Bien, pues la pregunta que quiero hacerte es esta horizontalidad de la que hablas y en donde hay mujeres de diferentes edades y todo esto que se quedan, es una parte bien interesante para el crecimiento. Te voy a decir por qué, porque siempre también hay ese molde de la competitividad entre nosotras, ¿no? Que si la edad, que si el cuerpo, que si los ojos, que quién es más apta. Y casi siempre a veces esa competitividad se da en los terrenos de lo físico. Entonces me parece súper interesante esta reflexión que hiciste de que todas estamos, como quien dice, bueno, en el senderismo parejas, ¿no? O sea, no hay yo soy mejor que tú, o yo hice menos tiempo, sino esa parte es muy importante. Sí, de acuerdo. Claro, esto suena un poco idílico, suena como una sociedad perfecta y no lo es, ¿no? Claro que Sí, surgen conflictos y sobre todo hay algunas de estas personas que se consideran como mucho más avanzadas, otras que son principiantes, de manera que unas inspiran a las otras y sí se puede dar esta cuestión como envidia o tener sentimientos como de, yo me estoy quedando atrás o no puedo llegar tan arriba, no puedo caminar tan rápido. Sin embargo, creo que ahí entra otro factor importante que es la premisa del grupo. Este que yo estudié o algún otro en particular, cuando lo que están tratando de operacionalizar es la sororidad o una solidaridad, entonces las dinámicas que se generan son distintas, porque no podemos eliminar estos sentimientos de, híjole, ella pues camina más rápido que yo, o llegó primero, o se ve más guapa con el leggings y yo quiero traer algo similar. O sea, claro que surgen ese tipo de ideas que digamos se nutren de la educación para la competencia, pero me parece que el activar el grupo desde un lugar diferente, que es promover la solidaridad y promover la sororidad, hace que de alguna manera eso o se desactive o no se vuelva algo preponderante. Se minimice. Así es. Como que, ok, ahí está, cada quien lo vive en su propio pensamiento, pero en la práctica es apoyar, es recibir apoyo, es todo el tiempo estar viendo qué nuevos planes vamos a hacer, quiénes nos vamos a acompañar, y si vamos en el sendero a lo mejor no somos amigas, pero se te acabó el agua y yo traigo y te voy a compartir. Y si alguna se tropezó y se lastimó y no trae botiquín, yo traigo y yo le voy a ayudar. O sea, prevalece eso. Se vuelve más importante que la otra parte de la competencia. Como maestra ya en estudios culturales y con esta tesis, ¿cuáles han sido los comentarios que has recibido y qué te gustaría que se hiciera con este trabajo? Es decir, lo estamos comentando hoy en esta entrevista, pero quiero preguntarte qué te ha significado, qué comentarios has recibido y también si alguien te dijo, pero ¿cómo? ¿Vas a hacer una tesis sobre eso? Bueno, la verdad es que afortunadamente han sido por lo general muy buenos comentarios, incluso desde que se dio la génesis de la investigación, que por supuesto no estaba así de clara como está ahora, el tema no era así de claro, sino que lo fui construyendo obviamente con ayuda de la dirección de mi tesis, de mis lectores y otras tantas personas que me fueron guiando. Pero por lo general siempre tuve como comentarios muy positivos, sobre todo de pensar, wow, esto es un tema interesante. Vamos viendo cómo se desarrolla todo esto. Y ya ahora presentando los resultados, porque los he llevado tanto a la comunidad senderista como a algunos congresos, la respuesta siempre es muy positiva también y de mucho interés. Ha habido incluso coincidencias y eso me queda en el ¿y ahora qué? He encontrado resultados en congresos, resultados de otras investigaciones con grupos de mujeres en otras actividades completamente diferentes
que tienen hallazgos similares. Entonces me queda esta tarea pendiente de seguir buscando por ese lado qué coincidencias y cuáles no son las coincidencias de los efectos que tiene para las mujeres reunirse en grupos femeniles para practicar algo en común, sea danza folclórica, como es una de las investigaciones que me encontré en los congresos, sea senderismo o sea algún otro tipo de actividad en conjunto. ¿Qué me gustaría hacer? Bueno, me gustaría mucho hacer un documental sobre las senderistas y seguir platicando sobre esto, sobre todo por las nuevas cosas que se pueden encontrar. Por ejemplo, me gustaría mucho comparar las experiencias de los otros subgrupos de todo un grupo que abarca diferentes edades y diferentes condiciones de maternaje o no, de ser retiradas o no. Entonces sería muy interesante comparar entre ellas cómo son sus vivencias o también comparar con grupos mixtos, de la experiencia de mujeres practicando en grupos mixtos. Esa es otra. Y aparte tú eres de aquí, de Tijuana, desde donde estamos elaborando este programa, y siento que la mujer que habita esta parte del país tiene también ciertas características por las mismas condiciones de vida que se tienen, ¿no? Entonces, creo que eso también pues, es una aportación importante. En conclusión, oye, ¿y cómo podemos consultar tu tesis? Bueno, el repositorio de la biblioteca del COLEF tiene todas las tesis de posgrado que se han generado en esta institución. Está en línea, se puede acceder completamente libremente y gratuita. Oye, ¿el nombre de tu tesis, por favor? Construcción de autonomía de mujeres tijuanenses en torno a la práctica espacial del senderismo. ¿Cuánto tiempo te llevaste en hacerla? 2 años. 2 años, muy bien. Oye, ya última pregunta para despedir esta conversación. En total, ¿tú tienes idea de cuántos grupos de senderistas hay en esta parte del país? Desafortunadamente no hay un censo como fidedigno, algo confiable. Apenas el gobierno del estado está empezando a tratar de poner orden en el ámbito del senderismo. Además, los grupos están todo el tiempo de manera efervescente, surgiendo y dejando de operaciones, y algunos se reactivan y otros no. Entonces, es difícil tener una idea. Yo me aventuraría a decir que debe haber por lo menos unos 30, 50 en el norte de Baja California. Pues muchas gracias por su atención, lo esperamos en el próximo Diálogos desde la Frontera, y como siempre no puedo dejar de agradecer a todo el equipo que hace posible este programa, a Óscar Ochoa, nuestro coordinador de estudio de televisión, a Fabián Ayala, que está al pendiente de los audios, a Leonardo Barajas, nuestro muy querido becario, y por supuesto a Alfonso Carabeo con todo lo que es la imagen. Gracias.